¿Qué tal? Buenas tardes, o días, o noches, o a la hora que nos estés viendo. Nosotros somos Yo soy Fer García, Didier Solo. de Seudónimo. Tenemos una oficina de diseño que se llama Seudónimo. Y Eh, muchas gracias, Amazing Speakers, por invitarnos. Les queremos platicar un poquillo de qué onda con Seudónimo, cómo nació y qué hacemos aquí hoy. Perfecto. Arráncate. Ah, bueno, pues Seudónimo surge hace 8 años, aunque Fer y yo tenemos pues más o menos 11, casi 12 años de conocernos. Yes. Este año Seudónimo cumplió los 8. Y en realidad surge, bueno, por dos inquietudes muy diferentes, la de Fer y la mía. En ese entonces, pues, teníamos algunos años de conocernos, trabajábamos juntos en algunos proyectos, sobre todo de interiorismo, pues un poco corporativo, residencial, comercial. Y bueno, pues yo ya tenía un camino pues un poco más trazado. Seudónimo pues es prácticamente la cuarta empresa que intento crear. Bueno, ya no es un intento. Y voy a empezar por ahí y ya Ajá. ahorita complementas con tu parte. En ese entonces, pues había como, yo tenía unos socios que ahora son ex, en donde teníamos varias diferencias creativas, de repente ya teníamos una oficinota en Reforma, muy grande, muy pro. Sin embargo, pues había como este sentimiento constante de que en lugar de crecer estaba engordando y no era necesariamente pues el tipo de crecimiento, vamos a llamarle así, que estaba buscando en ese entonces, ¿no? Eh, cuando estas dudas, cuando estas inquietudes empiezan a ser más latentes, bueno, pues lo que sucede es que poco a poco yo me voy desprendiendo de esta antigua sociedad y volteo a ver a Fer, que era la que hasta entonces había estado trabajando más conmigo. Entre los dos, pues llevábamos el desarrollo de los proyectos, exploraciones del lenguaje, habíamos platicado muchas inquietudes. En ese entonces, pues la verdad es que yo tenía como muchas otras, ¿no? Y cuando le platiqué de la posibilidad de asociarnos, pues fue cuando ella me dijo, déjame pensarlo algunos días y pues ya después me dijo que sí, ¿no? Yes. Más o menos. Y del otro lado, lo que estaba pasando de mi lado, yo entré a esta oficina a hacer prácticas profesionales. Yo iba todavía en quinto semestre de la carrera y tenía esta necesidad de empezar a hacer cosas y busqué en internet qué oficinas de arquitectura están haciendo algo interesante que a mí me llamara la atención. Llegué ahí, les dije, oigan, quiero hacer prácticas con ustedes. Me dieron la oportunidad y me pusieron en el equipo que estaba dirigiendo Didier. Entonces, por eso tiene casi 11 años que estamos trabajando juntos. O sea, yo Desde que estuve en su estabas en la cuna. equipo, ¿eh? Desde la cuna dije. Sí, yo estaba bien chiquita ya empezando a trabajar y claramente había muchas cosas que yo no sabía hacer, todavía ni siquiera salía de la carrera, pero pues Didier me empezó a explicar un poco de lo que él hacía, de la sensibilidad que tenía con los muebles y por otro lado, o sea, Didier me enseñaba cosas y por otro lado yo, si él me decía, oye, ¿tú sabes hacer esto? Yo, sí, claro. En las noches ya llegaba a mi casa, investigaba cómo se hace lo que sea, ¿no? Diagramas, en esta oficina eran como muy creativos también y estaban como haciendo distintas cosas al mismo tiempo. Y yo me metí a todos los procesos intermedios que en esa oficina había, como concursos, diseño de mobiliario, también medio que un poco la arquitectura. Y entonces aprendí un montón y todo lo que me decían, oye, Fer, ¿tú sabes hacer esto? Sí, yo sé hacer eso, ¿no? Y en las noches ahí. ¿Cómo hacer diagramas en Illustrator? ¿Cómo hacer conectar lámparas físicas, ¿no? Que nos tocaba hacer. Y, y bueno, pues en un poco esto estuve avanzando prácticas, liberé mi servicio, trabajé medio tiempo, hasta que ya terminé la carrera, o sea, justo me dio tiempo de terminar la universidad, y ya de decirles, oigan, contrátenme full time, me contrataron tiempo completo, y después de un año de experiencia en esta empresa, después de que salí de la universidad, yo dije, bueno, ya, ¿no? O sea, como que no sé por qué en mi cabeza fue una buena idea salirme de trabajar y empezar mi proyecto, y estaba pues justo como pensando en empezar un proyecto de oficina independiente y tal, y en este mismo tiempo
platiqué un poco con Didier de qué onda, cuál era su plan, y estaba como con estos roces con los ex socios, y él me dijo muy inteligentemente, oye, ¿por qué no seguimos trabajando juntos? Ahora en algo nuevo que pueda ser nuestra oficina. Y dije, bueno, déjame pensarlo. Lo medité poco tiempo, la verdad, tampoco tanto, pero dije, pues me parece una buena idea a empezar algo nuevo con alguien que tenga un poco más de experiencia que yo y pues seguir trabajando, ya estábamos trabajando muy bien juntos. Y así empezó nuestra oficina, así empezó Seudónimo. Eh, Fue muy interesante porque empezamos con 3 proyectos Ujú. que eran como proyectos muy prometedores y que iban a ser como los primeros grandes proyectos de la oficina nueva. Cada socio había puesto uno en la mesa. Al inicio de Seudónimo éramos 3. Yo había puesto un proyecto educativo, era una universidad. El otro socio había puesto un amueblado de un coworking y Ujú. Didier traía unas oficinas, Unas oficinas, ajá. unas oficinas nuevas, ¿no? Entonces Y era una como, franquicia también por ahí. y una franquicia, sí es cierto. Como que pusimos al centro nuestros avatares y dijimos, bueno, pues con esto empezamos Estos la son los oficina. Pokémones. Ajá, corte B, Bueno, pero un poquito de antes, ajá, antes de eso, está el nombre de la oficina. Porque mientras estaba sucediendo esto de la separación del otro despacho, tuvimos un proyecto de oficina y entonces fue concurso, fue una empresa alemana y la persona que nos recomendó nos dice, oye, pues es que este es concurso, yo los propuse a ustedes porque me caen muy bien, pero la verdad es que se ven bien chavos, ¿no? ¿Por qué no contratamos a alguien? ¿Por qué no contratamos a un actor o alguien y le inventamos un seudónimo y que sea pues el arquitecto Fibonacci que viene de Italia? un arquitecto respetable, ¿no? Alguien Ajá, con alguien con barba. canas y contratarle un edecán y ya sabes, como toda la faramaya está. A nosotros, la verdad, se nos hizo muy gracioso, pero dijimos, pues no, No, ¿no? O sea, somos nosotros y somos la oficina y como más o menos en tiempo ahí coincidió, pues traíamos como el seudónimo muy presente, ¿no? Así como el chiste de, ja, 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 Fibonacci. ¿Y cuál sería tu seudónimo? No sé. Pero también se nos hizo muy buena idea en pensar en no ponerle como García López asociados o Fer Didier Didier. asociados, porque justo este tema del seudónimo pensábamos, bueno, pues es que al rato no nada más vamos a hacer tú y yo, ¿no? O sea, esperamos que este proyecto sea más grande y que cada uno de los arquitectos o diseñadores o industriales o artistas o quien se sume, pues vea como, soy un seudónimo, ¿no? O tengo mi seudónimo ahí adentro. Entonces, esa es como una versión del porqué del nombre, ¿no? Y ahora sí ya corte A. Y bueno, pues justo Seudónimo ahora está ocurriendo así, ¿no? Cada una de las personas que está colaborando con la oficina tiene una parte de ellos metidos ahí y Seudónimo ya es por mucho más grande que lo que hago yo, lo que hace Didier y lo que hacemos juntos. Es una cosa muy interesante lo que pasó con la oficina. Uh-huh. Y yo me había quedado en... En que traíamos estos Ah, proyectos, sí, sí, se según nos nosotros cayeron. súper aterrizados, ajá, o sea, al final no se concretó Eh, ninguno. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿cómo empezamos? ¿Con qué proyecto empiezas una oficina de arquitectura? Con lo que haya. O sea, y parece chiste, pero en realidad así Pero es. es anécdota. Es anécdota. Con un baño. O sea, porque aunque teníamos este gran plan de empezar con una universidad o con un coworking o con unas oficinas grandes, increíbles, la verdad es que de los 3 o 4 proyectos que traíamos, los 3 se cayeron y empezamos con un proyecto de franquicia Uh-huh. de unas marcas con las que colaboramos hace tiempo y era el único proyecto que sobrevivió de los posibles, ¿no? Entonces, pues empezar tu oficina de arquitectura con lo que tengas a la mano, pero lo más importante es empezar. Y literal, nuestro inicio fue eh, 2 sillas de plástico, una computadora y pues nada, muchas ganas de trabajar porque era lo único que había en ese momento. Y tardó en despegar, o sea, Seudónimo tardó mínimo, o sea, como entre 6 y 8 meses en ya empezar a funcionar como, pues como una oficina que empezaba a dejar ganancias y que empezaba a tener cierta cantidad de proyectos que nos permitía solventar ya otro tipo de cosas, ¿no? Al inicio Bueno, fue, más o menos. O sea, más o menos porque teníamos como estos proyectos que no se dieron, se empezaron a dar otros, exacto, pero en el Inter, más o menos como a los 3 meses,
que estábamos viendo, bueno, ¿qué más hay? Obviamente ya no teníamos oficina en Reforma, Nos estaba fuimos esta al situación, coworking. nos fuimos a un coworking, empezábamos en un espacio de tabla roca de 250 por 250 y en una de esas estábamos viendo un proyecto de oficina cuando fue lo del accidente de Fer, que ese fue el que estuvo súper canijo, y eso puso contra las cuerdas pues todo pronóstico. No sé si hablamos de eso o igual no tanto. Pues íbamos empezando y yo iba a una junta con la clienta, creo que entrega, ¿no? Ya, entrega de Ya era una proyecto. entrega de una oficina, ya Ya, era o lo sea, fue un último. proyecto ahí intermedio que traíamos, como que empezó a fluir todo un poquito más. Y yo iba pues en la bici y me atropellan. Y fue un accidente bastante complicado. Y a mí, o sea, ese accidente, ese atropellamiento me mandó o sea, a la lona, ¿qué? 6 meses. Pues más o menos 6 meses. O sea, fue Entonces, como un montón, como varias cosas juntas, porque fue lo del accidente, estuviste fuera de combate como 3 meses, sí, y luego en noviembre, diciembre fue un asalto, ajá. golpe en la cabeza, y otra vez fue fuera de combate como otros 3 meses. Entonces son 6 meses que ahí hay como un blank de Fer. Yo no me acuerdo. Didier lo sufrió todo porque pues él tenía que mantener una oficina y, y, o sea, bueno, no sé, como que tenía que ver si sus dos socias sobrevivía o no a esta situación complicadísima que ocurrió, pero pues al mismo tiempo no podía parar, entonces fue como bien complicado. Yo la verdad no me acuerdo. Eh, Sí, no, lo que sucedía es que, o sea, cuando fue el accidente, entregábamos una oficina, ya teníamos otra en proceso, Empezó a haber estábamos más haciendo una chamba. cafetería, el otro socio se bajó y dijo, ¿saben qué? Yo necesito algo más seguro y fue el primero en caer, así 2 semanas y ya dijo, Bye. no, no sé qué estaba pensando, ¿no? Ya teníamos un par de arquitectas trabajando con nosotros, Sí. pero pues básicamente ya tenía una rutina de ir a ver la franquicia, ir a ver luego la oficina, luego darme una vuelta en el hospital, luego al día siguiente ver cuentas y pues medio ir solventando ahí como pues todas las cuentas de lo que estaba sucediendo en ese entonces. Pasaban como 6 meses así y creo que más o menos cuando tú ya estabas de vuelta fue cuando nos cayó el proyecto con Casa Luz, Uh-huh. que fue como una bocanada de aire fresco, porque pues, o sea, Sí. ya estaba Fer de vuelta, las otras dos arquitectas ya le habían agarrado la onda, yo había engordado como, no sé, como 15 kilos de estar comiendo pan y tortas, de que en serio nada más estaba como trabajando a deshoras, ¿no? Entonces estaba muy complicado, pero bueno, ya pasamos como ese primer, pues, trago amargo. Después de eso, pues creo que se regularizó un poco el track de trabajo y pudimos empezar a atender otras inquietudes que teníamos, ¿no? Y hay un poco, justo como esa llamada de atención que fue lo del accidente y lo de pues el mal ritmo de trabajo que llevábamos por haber iniciado la oficina y que al inicio los proyectos no eran tantos y teníamos que hacer mucho trabajo, salíamos de la oficina bien tarde, o sea, sobre todo el primer año fue muy Ujú. matado y después de literal casi perder la vida en el intento, Didier siempre tenía un Como un mantra mantra, ¿no? que lo ocupamos, o sea, al inicio de la oficina, pero luego lo cambiamos. ¿Y era qué? ¿Cuál era tu mantra? Como hagas lo que hagas, rómpete la madre en eso, ¿no? Ese era su mantra. Entonces nosotros, o yo, justo después del accidente dije, no, o sea, seudónimo y la oficina y construir una oficina de arquitectura no me puede costar la vida. No es la forma. Y entonces metimos como un freno de mano bien rudo porque pues, la vida no, a mí me llevó literal a hacer todo como con mucha más calma, a dormir, a comer bien, a replantear qué estaba haciendo yo y por qué iba corriendo tanto. Y a partir de ahí fue un poco la conversación, ¿no? Como, ¿cómo construimos un seudónimo, una oficina que sea una oficina en la que queramos trabajar y que no nos cueste la vida tenerla, ¿no? Sino que el Ujú. mantra se convirtió en, acuérdate que esto tiene que ser divertido. Y entonces cada día era como, no nos puede costar, no puede ser un sufrimiento, sino que tiene que haber mucha alegría, mucha creación y mucha diversión en lo que hacemos, porque si no, no hay forma de que esto ocurra. Y entonces, un poco todo lo que venía pasando en la oficina se reajustó a horarios de trabajo más amigables, a ya no quedarnos desvelados hasta las 3 de la mañana trabajando, a ya no rompernos la madre con lo que estamos haciendo, sino que todo lo que hiciéramos
aportara al beneficio común, y no solamente de nosotros, sino de nuestros colaboradores, ¿no? A no arcar al que trabaja contigo, sino a que las políticas y las posibilidades sean lo más justas para todos. Y es lo que nos hemos dedicado también a crear, una oficina donde todo pueda ser lo mejor posible y generar el mayor bienestar a la mayor cantidad de personas involucradas. O sea, como que a partir de ahí eso cambió y es algo, aunque nos cuesta un montón de trabajo alinearnos, a lo que sí buscamos que siga siendo así, ¿no? O sea, y cuando de repente también es difícil, ¿no? Hay mucho trabajo y empiezan a ver más cosas que te empiezan a superar, es como, oiga, no, acuérdate que esto tiene que generar bienestar. Y otra vez como que le bajamos, descansamos al Sí, equipo. es como un recordatorio constante. Creo que también un poco la primicia era como no caer en el modus de trabajo de las oficinas en donde Sí, habíamos estado. O bueno, al menos yo me había tocado estar en oficinas súper matadas. Yo creo que las historias de terror ya las conocen todos, ¿no? Trabajo entre semana 3, 2 de la mañana, fines de semana, y el cliente siempre es primero, y el cliente siempre tiene la razón, y los cambios que quiere el cliente. Y de pronto, pues, poner este freno de mano del que habla Fer y darnos cuenta de que nosotros teníamos el poder de ejercer nuestro trabajo conforme a nuestra conveniencia, ¿no? Y conforme a nuestro bienestar y modo creativo. Y, o sea, ser consciente de esta parte, pues también ha sido como bien importante, pero no nada más es ser consciente, sino también el recordárnoslo constantemente, ¿no? Porque es muy fácil otra vez volver a caer en el, trabajo 12, 1 de la mañana, oye, ¿qué comiste hoy? No comí, o comí chetos, o no sé. Y es otra vez que, no, regrésate a donde estabas, ¿no? Acuérdate por qué hicimos esto, acuérdate de dónde venimos, qué errores hemos tenido, cosas que no queremos volver a pasar, y pues, yo creo que eso es bien importante, ¿no? y últimamente, o de un par de años, yo creo que para acá, lo que estamos haciendo es diseñar o seguir diseñando este plan de trabajo y de forma de colaboración en la oficina. Nosotros ahora tenemos una nueva mecánica que es como el sistema Montessori, que es lo que adoptamos en la oficina como para crecimiento y creación de proyectos. Esto mucho impulsado por Didier. Y la idea de lo que ocurre en la oficina es que cada arquitecto que trabaja con nosotros y colabora no solamente sea parte de su etapa o de su operación interna en la oficina, sino que él como líder del proyecto tiene que guiar todos los procesos atravesando por lo conceptual, la parte de ejecución de proyecto ejecutivo, toda la parte de cotización, acompaña la parte de la construcción de los proyectos y de esta forma es muy interesante cómo en la oficina nos desarrollamos con los proyectos porque los acompañamos durante un proceso muy largo. Hay muchos detalles que cada arquitecto puede cuestionar, como editar y seguir acompañando hasta que se termina y se vuelve un producto terminado. Pero también hay dentro de estos proyectos más corazón, más observación, más, pues cada quien le va insertando algo a estos proyectos y se vuelve bien interesante la forma de trabajar. Nos costó trabajo, al inicio era un desastre. Yo no confiaba en el sistema Montessori, pero la verdad es que ahora ha salido muy bien y fue una forma de también capacitar al equipo, de que crezcan, de que empiecen a hacer otras cosas, de que nosotros podamos soltar un poquito ciertas O un mucho, operaciones, ¿amande? o un mucho, O un ¿no? montón, sí, y que podamos hacer otras cosas. O sea, Didier y yo ya no solamente hacemos proyectos de la oficina, sino que también cada uno puede tener como en paralelo sus propios proyectos y tener un poco de tiempo para seguir desarrollándose Didier y yo, pero también el resto de la oficina como individuos y explorar otras cosas, pero tiene que ver mucho con la forma de cómo abordamos los proyectos desde la oficina y cómo funciona hoy Seudónimo, que es muy, muy interesante. Retomando esta parte de lo último que comentó Fer, eh, yo creo que lo que hemos hecho es buscar la coherencia, y en este espíritu de recordarnos constantemente cómo queremos actuar y cómo queremos desarrollar los proyectos, el sistema Montessori fue como parte de esta misma búsqueda. O sea, si bien en la primera etapa
pues casi nos cuesta la vida de Fer, Ok. pues este sistema brutal en el que nos desempeñamos y decir, ok, basta. Lo segundo era, ok, si vamos a buscar bienestar, ¿cómo vamos a generar bienestar? Primero para nosotros, después para nuestro equipo de trabajo, para nuestros clientes, para las personas que están en obra, para las personas con las que trabajamos. Y el punto es que, al menos al día de hoy, yo creo que si bien Seudónimo ya tiene cierta escala, sigue, o bueno, no es una empresa o no es una oficina tan grande, ¿no? No somos una oficina en donde vas rankeando y ahorita soy el junior y luego el senior y luego el director general o el gerente de proyectos y luego el director no sé qué. O sea, aquí somos 8 y somos Fer y yo, administración y otros 4 o 5 arquitectos, ¿no? Entonces no hay a dónde subir, o sea, no existe esa estructura. ¿Qué sí tenemos? Tenemos una estructura muy, muy horizontal, en donde cuando Fer empezó a dar clase el año pasado, Pasado. Ajá. pues prácticamente pues, fue como 80-90% de su tiempo dar clase y pues a mí me tocaba un poco esta labor de ir dirigiendo y estar más sobre los proyectos. El sistema Montessori empieza cuando tenemos ya la posibilidad de tener practicantes y decimos, ok, ¿qué es lo que pasa con un practicante o con cualquier arquitecto hoy en día? Bueno, pues entra a la oficina y está contigo, si bien te va 3, 4 años, y después o me voy por un trabajo mejor pagado o porque aquí está muy matado o porque ya me bronqué con mis jefes y pues ya, ¿no? Y empiezas a hacer otra cosa en otra empresa, si bien te va en una empresa pues con prestaciones o tal vez inicias tu propia oficina, pero no tienes muchos skills porque siempre estuviste haciendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues también tenemos como esta parte antisistema en donde decíamos, oye, a ver, no, ¿cómo formamos arquitectos que en verdad el día que se vayan, una de dos, o es por un trabajo en donde les va increíble y nosotros no podemos ofrecerle eso a nuestros arquis, o la dos, pues que se hagan socios y entonces conocen toda la estructura de la oficina, conocen todos los proyectos, conocen el trato con el cliente, la cotización, el trato con la gente de obra. O número tres, pues hacen su propia oficina, ¿no? Entonces es cuando en esta línea Montessori y horizontal empezamos a tener estas conversaciones de, a ver, ¿qué necesitas? ¿Qué te falta? Este, ¿hacia dónde quieres llevar tu profesión? No, pues de repente una arqui dice, no, pues yo quiero hacer hospitales. Ok, bueno, pues hay que buscar proyectos de hospitales. Y si no los tenemos, entonces hay que darle la facilidad de tiempo para que si ella quiere darse un diplomado o buscar ese ejercicio en otro lado, pues que tenga esa posibilidad sin irse de la oficina, porque ya es alguien que aporta mucho valor a la oficina. Y así esa conversación, tenerla con cada uno y entonces, en función de toda esa información, empezar a buscar esos caminos, ¿no? Siempre que alguien llega a la oficina, le preguntamos, ¿tú qué quieres hacer? ¿Hacia dónde quieres ir? Si eso se alinea con lo que queremos hacer, pues es más probable que entre. Y si de plano es algo hacia donde nosotros no podemos ir, pues muchas veces los dejamos pasar también, ¿no? Y en Y este sentido ha funcionado mucho porque sí, la verdad es que es muy chistoso, pero la gente que se va de la oficina muchas veces sí se va para empezar sus proyectos porque ya tiene mínimo una embarradita de cómo funciona una oficina de arquitectura y cada vez también nos despegamos un poco más de la arquitectura porque no solo somos una oficina de arquitectura, ¿no? Hacemos mucho proyecto comercial, mucho interiorismo comercial, hacemos mucho mueble, que es por eso que hoy estamos aquí, y cada vez más como, nos reconocemos como una oficina de diseño y no solamente de arquitectura, porque nuestra exploración, gracias a tener estos espacios de creación, van a lugares bien distintos. Eh, y pues así es como está funcionando. sí, creo que también la oficina poco a poco ha mutado a ser más un taller que una oficina. Esto, porque cada uno de los diseñadores o de los arquitectos que estamos ahí, pues en realidad respondemos a nuestras inquietudes, ¿no? Hace algún tiempo un amigo me decía, oye, pues es que ustedes ya hacen los proyectos que se les da la gana, ¿no? Y es como, no, o sea, buscamos esos proyectos.
O sea, no tenemos un cliente que nos diga, oye, quiero que participen en Inédito, ¿no? Oye, quiero que hagan arte objeto para Maco. Oye, quiero que hagan este tipo de lenguaje. Pues no, en realidad no lo tenemos. Más bien, nosotros en nuestra búsqueda de lo que nos inquieta o nos seduce o lo que queremos solucionar, pues esas conversaciones las hemos puesto sobre la mesa y de repente Fer dijo, bueno, quiero explorar más con la tierra, ¿no? Y hace tiempo también eso nos llevó a, oye, ¿y por qué no estamos haciendo sustentabilidad? En la pandemia nos hicimos muchísimas preguntas de quién estamos siendo como oficina. Esto que estamos haciendo como seres, como empresa, como humanidad, nos puso en este punto y ahora estamos en la posibilidad de replantearnos todo esto. Entonces aprovechemos este tiempo para ver quién queremos ser. Y así empezó otra búsqueda. O sea, Sí. estaba muy chistoso, pero justo en la pandemia y después de estas conversaciones de qué queremos ser o qué queremos hacer, empezamos en la oficina como a modo de repentina un proyecto de arquitectura sustentable. Y la dinámica fue, cada quien trabaje una semana en un proyecto conceptual y lo presentamos entre los que éramos en ese momento en la oficina, que éramos cuatro o cinco, Cuatro. cuatro, teníamos cuatro propuestas de casas sustentables, ¿no? Completas. Y lo que hicimos fue empezar a hablar de estos proyectos de arquitectura sustentable con toda la gente que conocíamos, ¿no? O sea, como decirle, oye, ¿qué onda? ¿Qué has pensado de la sustentabilidad? ¿Cómo ves esto? Tal, tal, tal. Y empezamos entonces a entrar en un círculo de gente que estaba hablando también de sustentabilidad, que estaba buscando proyectos sustentables. Y está muy loco, pero así llegó nuestro primer proyecto de arquitectura sustentable, porque estábamos hablando de eso. Y también es algo que nos repetimos muy constantemente en la oficina, como eres de lo que hablas. Y entonces, de no haber nunca hecho un proyecto que se enfocara en arquitectura sustentable, nos llegó el primero que aparte nos lo pagaron y fue como, ¿qué onda? ¿Esto se puede? Y entonces justamente como que reventó muchas cosas que traíamos, que no sabíamos que se podían. Y a partir de ahí dijimos, ok, lo vamos a amarrar y lo vamos a integrar como parte de la oficina. Y un poco el ejercicio es, hasta dónde lo puedes llevar en lo que haces hoy en día. Ahorita estamos haciendo mucho proyecto comercial y lo que platicábamos es cómo agregamos los procesos sustentables en un proyecto de comercial o de retail. Es una respuesta que todavía no tiene o sea, es una pregunta que todavía no tiene una respuesta como tal, pero que estamos explorando. Y así fue como también nació esta familia, ¿no? Justo hay una inquietud de construir con tierra y ahorita, en este momento, no estamos teniendo un proyecto que nos permita hacer adobes y construir con tierra. Entonces, ¿qué sí estamos haciendo mucho? Muebles. Hagamos un mueble con tierra. Y así nace esta familia, ¿no? Como con estas ganas de no dejar ir las ideas y de seguirle neceando. Y es muy chistoso porque esta exploración, que aparte pues participó en un concurso, que se ganó el estar aquí, que fue un proceso de creación y de investigación de la mano con otros amigos que nos llevaron a hacernos otras preguntas, a conocer a otras personas, se materializa hoy en bolitas de tierra, pero es el inicio de una exploración que va a seguir y que vamos a seguir como peloteando y que estoy segura que en poco tiempo nos va a estar llevando a sí construir con tierra y meter aparte muebles con tierra. Y así cada proceso, ¿no? Pero nace de esta necesidad y de buscar cómo sí quererlo hacer y también de lo que hemos hablado, ¿no? Cada vez desdibujar la línea de quién está en taller, quién está en la tierra y quién está exponiendo, pero quién está explicando un proyecto, sino la verdad es que nosotros somos todos y últimamente cada vez nos decimos más que somos arquitectos artesanos, porque esta pieza la hicimos nosotros con nuestras manitas, esa pieza pues, también le metimos las manitas, ¿no? Y, y si no somos nosotros los que materializamos nuestras ideas, ¿quién va a ser? ¿No? Y más estas ideas que responden a inquietudes tal vez un poco más personales, ¿no? Y, y que al final no solo tiene nuestras manos aquí, sino también las del resto del equipo, porque sí hubo varias semanas en las que fue, oigan, chavos, hoy recogemos a las 2 y nos vamos al taller a palear porque hay que fabricar las piezas de inédito, ¿no? Entonces, incluso que el equipo de oficina no se quede en la oficina, sino que tenga que venir a hacer otras cosas, cambia la relación que tienes con las cosas que haces. Y ha sido bien interesante, ¿no? Bueno, el antidelirio es un trabajo muy personal.
tiene que ver con un familiar que muere a inicios de año y no sé, es una historia muy, muy loca. Ella pasa en el hospital varios días, nos estábamos turnando entre cuidarla y pues hablar con los doctores, todo esto, y bueno, la oficina y shalala. Este, Cuando ella fallece, pues yo me enfermé, o sea, fue como que me dan la noticia y es, ¿no? Cama, ¿no? Y pues nada, estuve enfermo, fiebre, delirios, todo esto. Pasan como 2, 3 días, ya se me quita todo el tema de la enfermedad. Y le digo a Fer, oye, estaba en un viaje loquísimo, ¿no? Y le enseño un boceto de más o menos lo que estaba soñando. Yo tengo como esta parte de sueños lúcidos, entonces pues normalmente interactúo con mis sueños, me acuerdo mucho todo esto. Y bueno, pues nada, por eso se llama antidelirio, como era esta forma de todo este delirio, pues lo único que pude sacar fue un boceto y el boceto era un acueducto, después fue reinterpretar este acueducto en mármol. Quise que fuera en mármol porque era pues un poco como una lápida, ¿no? Como esta parte eterna, un memento, algo que puede perdurar un poco más. Y de alguna forma lo reinterpreto como ese lugar en donde yo iba a ver a esta persona, ¿no? Y bueno, al final esto se transformó en un mueble, pieza, arte, objeto. Cuando es la exposición y la convocatoria, pues subo el boceto y el boceto queda pues también calificado y pues es cuando nos dedicamos a la ejecución. Eh, y eso es bien importante, un poco como trayéndolo al trabajo de la oficina, porque de repente pues volteamos y creo que hemos hecho muchas cosas y pues hemos hecho diseño industrial, ahora arte objeto, interiorismo, corporativo, residencial, arquitectura sustentable, que es una búsqueda también muy personal. Y creo que es precisamente ahí donde están pues las preguntas, ¿no? Más que las respuestas. O sea, ya tenemos un juguete que aparte, pues, es muy bondadoso y da muchas posibilidades. Bueno, pues ahora, ¿qué hacemos con este juguete, no? ¿Cómo lo ponemos al servicio, pues, no solo de nosotros, sino también de lo que necesitan las personas, de lo que necesitan nuestros arquitectos, de lo que necesitan nuestros clientes? Que muchas veces, o bueno, algunas veces no necesariamente son clientes pagados, también son personas que nos buscan para resolverles ciertas necesidades y que hay muchos proyectos por ahí a los que decidimos apostarles sin que necesariamente haya un intercambio monetario, que eso es otra cosa. Yo creo que hacia donde vamos es, pienso yo, no sé, hacer esta línea de trabajo todavía más horizontal. Hoy en la mañana, de repente en una junta con las arquitectas, pues se me salió el decir, bueno, me gustaría incluso que esto fuera una cooperativa, ¿no? Que no fuera una SADCB, sino hacerlo todavía más plano y decir, oye, pues seamos todos, cooperemos, tengamos los mismos beneficios, las mismas prestaciones. Y en ese sentido, no solo en lo laboral, sino en lo creativo, ¿no? Pensar en que si alguien quiere hacer un hospital o quiere hacer una escuela o quiere hacer un libro o un pop-up, pues que Seudónimo sea este lugar de encuentro en donde podamos hacerlo. Yo pienso que va un poco para allá. Sí, yo también creo. Ah, O sea, yo creo que lo que viene para Seudónimo definitivo es un hospital, o sea, esperen que nos metamos ahí, o casi, o pues una casa de ancianos también. Personalmente me gustaría mucho hacer un museo, o sea, es algo en lo que traigo aquí en la mente y Seudónimo va a ser un museo en un tiempo corto. Eh, y, ¿Y qué más va a seguir haciendo? Pues este pretexto para seguir creando y sacando estas cosas que hay dentro de nosotros y que cada vez son más como entes locos que tienen que salir más que algo muy dirigible, ¿no? Creo que Seudónimo tiene todavía mucho camino en la arquitectura sustentable. Creo que es posible que empecemos a tomar cierta distancia de algunos proyectos para introspectar más y generar piezas más artísticas. Creo que viene un seudónimo ubicado en otro estado del país, o sea, tal vez que se queda seudónimo Ciudad de México, pero se extiende y se va a otro lado. Creo que sigue siendo un seudónimo
que no es gordo, sino que es muy ágil en sus movimientos para darnos esta flexibilidad y este dinamismo. Y pues no sé, creo que siguen cosas muy, muy padres, estamos emocionados, o sea, la verdad es que aunque llevamos un tiempo trabajando, apenas empieza a este seudónimo ya poder soportar todo lo que estamos aquí diciendo y decimos en varios lados. Entonces creo que viene lo mejor y sigue siendo un seudónimo muy cercano. Casi siempre invitamos a la gente a que nos escriba a Instagram, Didier y yo les contestamos a través de ahí, o a los chavos estudiantes que tienen dudas de cómo iniciar un proyecto, que se acerquen, porque también es algo que seudónimo es muy colaborativo, ¿no? A otros amigos arquitectos que quieran hacer algo de lo que nosotros estamos haciendo, también siempre estamos con las puertas muy abiertas para colaborar, para hacer equipo, y vienen cosas tal vez con barro negro o algo así. Sí. Bueno, vienen cosas fuera de la Ciudad de México, eso es un hecho. Estamos buscando la forma de tener una estructura aquí, mientras Fer y yo podamos estar en otro lado. Hay proyectos personales, no sé, la casa de mi mamá, que es algo que quiero hacer ya, que seguramente va a ir de la mano con palma y con madera de cedro y con tierra. Eh, bueno, para los que no saben, este es un proyecto en la tierra, en la Sierra Mazateca. La mitad de mi ADN es mazateca, entonces por ahí tengo un compromiso también étnico al cual quiero responder. Inquietudes artísticas muchas, inquietudes de soluciones muchas. Habría que sumar las inquietudes de todos los arquis, ver qué Sí. quieren hacer ellas. Eh, pero sobre todo yo creo que generando bienestar, o sea, generando bienestar con nosotros, con nuestro equipo, con nuestros clientes, colaboradores, equipo de trabajo, proveedores, y siempre pues respondiendo estas inquietudes, ¿no? Si no es divertido, si no nos gusta, si no es algo que va a poner sobre la mesa una solución, pues es muy probable que no lo queramos hacer si no es bajo esos términos, ¿no? Y respondiendo a ese llamado también, siendo responsables con nosotros mismos, Que sea íntegro. íntegro, ético, otra vez lo más horizontal posible, lo más equitativo posible para todos. Y en eso andamos. Y pues nada, muchas gracias a Missing Speakers por darnos este espacio, por darnos este tiempo. La verdad es que de repente se hizo como muy íntimo esto. Sí. No pensé que se iba a ir como tan adentro, pero también está padre porque muchas veces no tenemos como espacio para hablar de estas cosas. Normalmente todo es más show y más, ya saben, reflectores y cosas así, concursos, lo que vende, pero no necesariamente va por ahí y estamos contentos de que de que haya sido tan íntimo. Sí, estuvo bien bonito y los invitamos a venir a la exposición, dense una vuelta, vean lo que está pasando en Inédito de Design Week, vean las otras charlas de Amazing Speakers porque sí son estos espacios en los que te puedes abrir y conocer a la persona, y pues síganos en Instagram. Seudónimo.mx. Ah. Muchas gracias, gracias por la Gracias. invitación.